¿Qué tal? Buenas a todos. Este momento es muy grato. Es más, diría que es un verdadero honor y privilegio para nosotros cuatro estar aquí al mismo momento compartiendo esta instancia con el doctor Andrés Segura, que es médico neurólogo y es director de la Unidad de Estimulación Magnética Transcraneal de TMS Santa Elena de Salta Capital, la doctora Paloma Tapia, graduada en medicina, muy activa en todo lo que es actividad académica y de investigación, pronta a iniciar su entrenamiento formal en psiquiatría, y el doctor Jeremías de Sico, que actualmente está haciendo su capacitación en psiquiatría en el Hospital Rivadavia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento nos encontramos reunidos en IGACU Salud, en la Unidad de Estimulación Magnética Transcraneal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un placer compartir este momento. La idea es hacer una instancia de reflexión y debate y de intercambio acerca de los principios y aplicaciones de estimulación magnética transcraneal. Bueno, Leandro, muchas gracias por la presentación, por recibirnos acá en IGACU y a todos por la oportunidad de tener este debate. Un poco para abrir la discusión, preguntarles, estaría bueno saber o que nos cuenten un poco de qué se trata la estimulación magnética transcraneal, tanto para la comunidad médica, profesional, como tal vez la población general que nos pueda llegar a estar escuchando. Es importante recalcar que es una terapia que surgió en los principios de los 80. Actualmente se hicieron prácticas en TMS ya en el año 94 y la primera aprobación fue para depresión en el año 2008 por FDA. Actualmente, lo que sucede en el norte de Argentina, nosotros contamos en Santa Elena con el primer equipo de TMS. Todavía hay un cierto descreimiento por parte de los colegas profesionales, sea psiquiatra o neurólogo, sobre la eficacia de este método, ¿no? Ya hay muchos estudios que hablan de su eficacia y la aprobación tanto por la Comisión Europea de Medicamentos y como por FDA para cierta patología. Sobre todo con esta depresión refractaria, lo que es el TOC, y muchas aplicaciones que ya tienen también en la Comunidad Europea. Totalmente de acuerdo con lo que manifestó Andrés Segura. La TMS es, por sus siglas en inglés, estimulación magnética transcraneal. Es un método de neuromodulación no invasiva por medio del cual se posiciona una bobina sobre la cabeza de un paciente que está despierto, en total estado de alerta, sin la necesidad de anestesiar, ni siquiera de sedar, y se emiten pulsos magnéticos sobre superficies específicamente seleccionadas para estimular un área de la corteza cerebral que forma parte de un circuito. Es como la puerta de entrada, nuestro target, le llamamos el blanco, el diana, de un circuito que correlaciona con cuestiones observacionales, fenomenológicas, con la clínica, ya sea de forma normal o si está alterado, o inclusive la modulación de estos circuitos correlacionan con una funcionalidad más adaptativa, una mitigación en el sufrimiento. Lo que está haciendo el doctor Segura realmente es muy loable, que es lograr, en un país tan unitario, lograr la accesibilidad. Es un país muy grande, Argentina. Por ahí trasladarse de una ciudad a otra es como trasladarse de Grecia a Noruega, por ejemplo. Y eso hace que la accesibilidad para un montón de personas que son candidatos a beneficiarse sea mucho más dificultosa. Esto sumado a que en nuestro país en particular, por cuestiones coyunturales y por aspectos de corte netamente ideológico y político que no tienen nada que ver con lo académico
las cuestiones asistenciales ni científicas. Está por ahí estigmatizado, tal cual mencionó el doctor Segura. Hay un descreimiento, yo diría un estigma, una falta de conocimiento de una modalidad de tratamiento que en otras latitudes, hoy por hoy, como mencionaba Andrés, es electiva, ya sea porque tiene indicaciones formalmente aprobadas por las entidades regulatorias de los países de más alto nivel de vigilancia, como porque tiene evidencia contundente e irrefutable sobre su utilidad para otras condiciones que, si bien aún no han obtenido la aprobación, ya son electivas. Con respecto a lo que es la técnica, la TMS per se, para después adentrarnos en la formación y cómo la han aplicado tanto en la psiquiatría como en la neurología, ¿cómo explicaríamos las ventajas que lleva esto hacia los pacientes, hacia la técnica en sí, y si tiene algún efecto adverso en estos? Mira, nosotros en TMS Santa Elena, y también lo hablamos siempre con Leandro, el tema de que casi no tiene contraindicaciones y casi nulos efectos adversos, ¿sí? El paciente lo hace totalmente de forma ambulatoria, puede hacer sus actividades después de la aplicación de la terapia. Realmente una terapia dura los protocolos pueden durar de más o menos 12 minutos a 24 minutos, o máximo por ahí 35 minutos, o sea que el paciente es totalmente ambulatorio. Efectos adversos, yo lo estoy aplicando inclusive en trastorno del espectro autista a partir de los 3 años de edad, con una buena tolerancia por parte de los pacientes. Siempre yo le hablo a los padres, ¿no? En el caso de los niños, lo que podemos notar es una somnolencia luego de la terapia, una gana de hidratarse más o de consumir algo dulce, pero más allá de eso no hay efecto adverso. El más temido, que siempre lo hablamos acá con Leandro, el tema de las convulsiones, pero es un caso cada 1000 personas o un caso cada 30.000 sesiones. Bien, si uno va, digamos, a las fuentes bibliográficas o escucha conferencias magistrales de profesionales líderes de opinión de muy reconocida trayectoria en este tema, digamos, lo primero que va a haber en relación a lo que tú preguntas, Paloma, es, digamos, contraindicaciones absolutas son implantes metálicos a no menos de 30 centímetros de donde está la bobina, excluyendo piezas dentarias, pero electrodos de estimulación cerebral profunda, implantes cocleares, clip aneurismáticos, no los coils que se posicionan y colocan de forma endovascular, los cuales supuestamente son compatibles porque son no ferromagnéticos. No obstante, yo las 2 ocasiones que me encontré con pacientes que tenían colocados este tipo de coil y averigüé y me dijeron que no había incompatibilidad, por exceso de prudencia no llevé a cabo el procedimiento. Después se habla de molestia en la zona local, porque el paciente lo único que siente es en cada impulso magnético un golpecito que mi amigo, que es un líder de opinión en todo lo que es depresión refractaria, en todas las modalidades, Patricio Riva Pose, compatriota nuestro, lo menciona de una forma muy ilustrativa, que es que el paciente siente como un pájaro carpintero, un tic, 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 y puede haber una molestia local. Después está descrito hipoacusia, que sería esa noche después de la sesión. Yo, la verdad, ni en mi caso en particular, ni colegas que lo hacen hace 20 años en otros lados lo han... han tenido pacientes que experimentaron eso. El tema de contracción de los músculos faciales, porque en la trayectoria del impulso nervioso uno podría eventualmente estar estimulando un nervio periférico, un par craneal, que tiene una función motora sobre músculos de la gesticulación. Entonces durante la sesión por ahí puede tener contracción de los músculos faciales, que a veces es molesto, pero bueno,
lo tienen que tolerar, o a veces podemos ubicar el blanco evitando eso, pero si evitar eso es a detrimento de no estar en el área que implica mayor eficacia, bueno, será una molestia. Es un tema de tolerancia, no de seguridad. Claro, el costo-beneficio, siendo que no es un efecto adverso. No, además, es un tema de tolerancia, no de seguridad. Y como bien mencionaba Andrés, está descrito como el cuco, el efecto adverso, las convulsiones, que hay un montón de estudios. El primero que salió fue en el 2013, 5 años después de la primera aprobación formal que mencionó Andrés de trastorno depresivo mayor, y de ahí en adelante han salido una importante cantidad de papers en revistas prestigiosas sobre la prevalencia de convulsiones en estimulación magnética transcranial. Bueno, una revisión sistemática de todos estos estudios sometida a rigor estadístico concluye recientemente que en promedio, tal cual mencionó el doctor Segura, la prevalencia de convulsiones es de 1 en 30.000 sesiones o 1 en 1.000 casos. Ahora bien, tengamos en cuenta que ¿qué se hace en una convulsión? Se permeabiliza la vía aérea y uno tiene que asegurarse de que el paciente no se golpee contra ninguna estructura sólida, ni filosa, ni... Perdón, doctor, ¿estas convulsiones son durante el tratamiento o posterior? Excelente pregunta. Es durante la sesión. No es ni al otro día a la mañana, ni después, ni es que le baja el umbral convulsivo, ni es que desarrolla epilepsia. Muy buena pregunta. Es durante la sesión. Pura y exclusivamente durante la sesión se dan estas convulsiones. Pero es una convulsión, digamos, no es una arritmia cardíaca, no es un sangrado, no es una infección que puede ser una complicación de un procedimiento quirúrgico, no es grave, pero es ruidoso, es, digamos, muy florido, entonces probablemente el paciente decida no. Pero toda la gente que yo conozco que lo hace hace 20 años, hasta el año pasado nadie había tenido un paciente que había experimentado esto. Recién el año pasado, después de 25 años, el doctor John Camprodrón de Massachusetts General Hospital tuvo un paciente que en una sesión experimentó eso y él refiere que le sucedió por primera vez en su vida. Pero pensemos que hay un método que está muy estigmatizado, que salpica la estimulación magnética transcraneal, y es uno de los motivos por los cuales, tal cual mencionaba el doctor Segura, hay descreimiento de esto, porque está salpicado por otra modalidad terapéutica que está estigmatizada, que es la terapia electroconvulsiva, que a mi criterio es la modalidad de neuromodulación, la modalidad no invasiva más eficaz en toda la medicina, más para casos bien seleccionados. Estamos hablando de catatonía, depresión gravísima con franca ideación suicida, manía aguda, y bueno, hay algunas más que pueden ser cuestionables. Entonces, esta modalidad es de alrededor de 1930, o sea que en 5 años va a cumplir 100 años y se sigue usando, probablemente en España, en Reino Unido o en Tampa, Florida. Si no responde a primera, segunda línea de medicamentos, va directamente a terapia electroconvulsiva, no se duda. Acá en Argentina, por cuestiones ideológicas, no científicas, hay mucho menos accesibilidad, está mucho más estigmatizado y salpica a la estimulación magnética transcraneal. Imagínense a alguien que nunca escuchó la palabra estimulación magnética transcraneal en este país, con la cultura psi, que sabemos todo lo que implica. ¿Qué se puede imaginar? Algo clandestino, marginal, en un sótano, experimental, oscuro. Claro, y está totalmente aprobado por la ANMAT y demás. Claro, uno además, población general, asocia, yo he hablado con amigos sobre estimulación magnética transcraneal, es corriente, te ponen corriente en el cerebro. Bueno, no es tan así, son estímulos eléctricos que pasan. ¿Y si te pusieran? Entonces, cuestionemos la cardioversión eléctrica. Claramente. La cardioversión eléctrica también te pone en corriente. Claramente. Quiero cerrar
estamos hablando de un método que es el más eficaz probablemente de toda la medicina no invasivo, que implica, no como en la película Atrapado sin salida, que al personaje de Jack Nicholson se lo indican para castigarlo, no para tratarlo en la ficción, y que se hace, es que era una época en que se hacía sin anestesia y sin relajantes musculares. Hoy se hace con propofol, con succinilcolina, relajantes musculares, y con monitoreo cardíaco. Es mucho, ya no es tan cruento como era en esa época, que le ponían una tabla de madera en la boca porque iba a hacer movimientos de tal vigor que podía fracturarse la clavícula. Ya no es así. Pero a lo que iba con esto es a que si una terapia tan eficaz implica en cada una de las sesiones, como parte del mecanismo para alcanzar un efecto terapéutico, desencadenar una convulsión, ¿por qué vamos a ser tan temerosos de poder observar una convulsión en uno en cada 30.000 casos? Si hay tratamientos que en cada una de las sesiones hay una convulsión. Es disparatado. Además que ambas, tanto la terapia electroconvulsiva como la TMS, tienen aprobación científica, está validado científicamente, tienen ya la aprobación por parte de la FDA, incluso la asociación de acá de Argentina. Por ANMAT y también por la Comisión Europea de Medicamentos. Exactamente. O sea, en Europa tiene más indicaciones, más aprobaciones que en Norteamérica, pero hay ya papers que demuestran la evidencia de la efectividad de la terapia. ¿Bien? Entonces, por eso también, yo me decidí a aplicarlo en personas, en niños, con una buena efectividad y una buena seguridad, sin olvidar que hay una buena seguridad. ¿Bien? Ok. Bueno, Andrés, yo te quería preguntar un poco, teniendo en cuenta esto que decías recién, que te estás dedicando a que tenés, una maestría en neurodesarrollo y te dedicas a población infanto-juvenil, un poco cuál es tu experiencia en la aplicación de la TMS en esta población. Mira, nosotros actualmente estamos aplicando, como lo dije recién, en trastorno del espectro autista a partir de los 3 años de edad. Hay una terapia que se llama MERT, que es estimulación magnética asociada a electroencefalografía, ¿no? Donde uno visualiza las ondas, sobre todo ondas alfa, para ver cómo teóricamente en el TEA es como que son de menor amplitud las ondas alfa, entonces se combinan las dos técnicas. Bien. También lo estamos aplicando en trastorno de déficit de atención e hiperactividad con muy buena respuesta. Siempre el blanco diana es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, la mayor parte de las veces. En TEA se aplica en corteza prefrontal dorsolateral bilateral y yo le agregué, digamos, la estimulación de lo que sería el lóbulo parietal inferior, ¿bien? Donde está el lenguaje semántico, en el lado izquierdo. Con buenas respuestas, o sea, sobre todo lo que se llama la cognición social, o que en este trastorno hay una alteración, ¿no? Entonces, lo apliqué en niños TEA nivel 2 y nivel 3 con una buena respuesta, sobre todo en lo que es cognición social. El paciente está más conectado con su entorno, hay un mejor lenguaje pragmático. Acordémonos con que la comunicación del ser humano no solamente a través de lo verbal, sino también de lo paraverbal y lo de predecir la conducta de la otra persona a través de los gestos. Entonces, una mejor conexión en estos chicos. Tenemos el caso de un paciente que tiene 7 años, un TEA nivel 3, que ni siquiera puede entrar a terapias. A partir de la 12ª sesión, el chico ya hoy puede estar sentado en una terapia con su fonoaudiólogo, con su psicopedagogo, su psicomotricista, ya 20, 30 minutos, ¿no? Que antes eso no podía hacer. Es como que también el efecto va dirigido al tema sensorial, como que regula la parte sensorial también de la persona con autismo. Ok, ¿y hay algún evento adverso en población infanto-juvenil distinto al que se pueda llegar a presentar en adultos? Eso lo hago con el doctor, justamente yo creo que en cuanto a efectividad es mayor, bien, por el tema de que tiene una corteza cerebral más cercana al cráneo. Entonces permite una mayor entrada del estímulo magnético. También hablamos con vos también del tema de la plasticidad neuronal, por eso es como que vemos más efectos. Efectos adversos realmente no lo estamos viendo, salvo una somnolencia posterior al estímulo, sobre todo que es frontal, de corteza prefrontal bilateral, que es somnolencia, pero después de eso, en la primera sesión hacer chicos con TEA es muy difícil por el tema que son muy estructurados y uno cambia un ambiente, ¿sí?
La primera sesión la sufrimos más con los padres por el tema de que el chico no se queda quieto, ¿no? O sea, por ahí se hace medio difícil la aplicación del método, pero después, en las siguientes sesiones, el chico ve o nota que no le hace daño y tolera totalmente la sesión. Perdón, ¿qué otras aplicaciones tiene en el campo de la neurología, además de lo que es el aspecto autista? Qué buena pregunta. Dolor neuropático, creo que el dolor tiene una gran impedencia en dolor neuropático. La verdad que para mí el dolor en la primera sesión ya hay un efecto, o sea, un efecto de un 40-50% de mejoría del dolor. Recuperación del ACV, hoy tenemos 2 pacientes que tuvieron ACV crónico. Tenemos esa experiencia de afectación de lo que es la mano del paciente y lo que es afasia, una buena recuperación. También en neurología, lo que es tinnitus, hay evidencia, no hay tanto estudio, digamos, de casos y controles, pero ya hay evidencia en tinnitus también la mejoría del famoso zumbido, que la gente lo llama zumbido, ¿no? Y también tenemos dolor neuropático, y enfermedad de Parkinson con todas sus alteraciones, tanto motoras como no motoras, ¿no? Lo que es disquinesia tardía, la distonía del Parkinson, disquinesia de fin de dosis, una buena... El foco es el lóbulo prefrontal dorsolateral. Exactamente, el foco generalmente es ahí. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente con depresión y Parkinson, un síntoma no motor, donde también estimulamos área motora primaria, que es lo que es el territorio de M1, con buena respuesta. Ok. Y doctor, las aplicaciones en psiquiatría, ¿cuáles serían? Las aprobaciones en psiquiatría formalmente aprobadas por FDA son trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor comórbido con ansiedad, trastorno depresivo mayor en la población adolescente de 15 a 21 años y cesación del tabaquismo, abstinencia. En Europa se amplían y abarcan muchas que también en Estados Unidos son electivas, pero aún no se han tomado el arduo y laborioso trabajo de incurrir en toda una cuestión burocrática, administrativa, de inversión, de desplegar recursos y tiempo y todo para ir y presentar los papeles en la FDA para obtener la aprobación formal, que son la depresión dentro del espectro de la bipolaridad, el autismo, la rehabilitación post-ACV, otras adicciones, lo cual es totalmente razonable, porque sabemos que la adicción a la nicotina no es otra cosa que un desajuste, una disfunción desde el punto de vista neurobiológico. A mí no me gustaban hacer correlaciones lineales entre los mecanismos de acción y la clínica, pero bueno, lo que es el circuito de la recompensa, que es lo mismo para la nicotina que para la PlayStation, el casino, los opioides, la cocaína y demás. Por eso otras adicciones, síntomas negativos de la esquizofrenia, y esas son las que están formalmente, y tinnitus también, pero además autismo también está formalmente aprobada en la europea, pero además hay un amplio espectro. Parkinson, algunos síntomas del Parkinson como freezing de la marcha y, como bien vos mencionaste, Paloma, disquinesias por levodopa, por fin de dosis, pico de dosis, fenómenos on-off. Y bueno, también hay experiencia en esclerosis múltiple, en síndrome de Gilles de la Tourette, en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, el tema de que sea para depresión bipolar, a uno siempre le cabe la pregunta, y todos los que venimos haciendo que supuestamente son trastorno depresivo mayor, ¿qué certeza tenemos que no son bipolares? Si un indicador de que una depresión podría llegar a ser dentro del espectro de la bipolaridad, más allá de inicio temprano, antecedentes familiares, síntomas psicóticos, de temperamento hipertímico, es que sea resistente, y sobre todo cuando predomina, digamos, el componente de la disminución de la energía vital, lo que se llama la parálisis plúmbica,
el paciente que por ahí no tiene tanto compromiso del curso del pensamiento ni del contenido desde el punto de vista afectivo, emocional tampoco, sino en lo que es la esfera de la voluntad. Por eso también demencias está para deterioro cognitivo leve y demencias obviamente moderadas. Si el compromiso ya es muy notable y en un paciente que ya de base tenía poca reserva cognitiva y cerebral, probablemente no valga la pena. Pero si todavía queda tela para cortar, ha demostrado una gran eficacia. No sé si está de acuerdo, doctor, si hay algo para agregar. No, perfectamente de acuerdo. Bueno, y un poco para ir cerrando, quería preguntarles a ustedes qué los llevó a interesarse en esta área, a ser pioneros acá en Argentina en la aplicación de este tratamiento, y si tienen algún mensaje para dejar a aquellos profesionales tal vez que estamos en formación o profesionales que todavía no están muy informados respecto de este tratamiento, si tienen algo para decirles. Bien. Yo estoy involucrado en el ámbito de la neuromodulación desde hace muchísimos años, casi 20 años. Soy socio fundador y fui el primer tesorero de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, capítulo argentino de la INS, la International Neuromodulation Society. Durante 17 años trabajé en el equipo interdisciplinario que hacía evaluaciones prequirúrgicas a pacientes eventualmente candidatos a cirugía por Parkinson, conjuntamente con neurólogos, neuropsicólogos y neurocirujanos, contraindicando el procedimiento cuando eventualmente hay 3 blancos en Parkinson, y hay uno que es muy pequeño, el núcleo subtalámico de Lewis, pero que es muy eficaz el implante y la estimulación de esa estructura. Es muy profundo y tiene un componente motor y uno límbico. Con lo cual, si el paciente tiene predisposición, antecedentes y demás, y los neurólogos determinan que es candidato a beneficiarse desde el punto de vista motor, estimulando ahí, el psiquiatra puede decir, ojo, porque se puede mejorar a nivel motor, pero, y ha pasado, que gente que ha habido casos, no acá, pero reportes de suicidio o de pacientes tranquilos que después con un generador de pulso y todo empezaron a practicar boxeo, que es como incongruente. Entonces, o se contraindica la cirugía o se dice, no, mira, anda otro blanco, anda el lobo pálido interno o al BIM del tálamo, porque este será el mejor desde lo motor, pero es riesgoso. Entonces, yo estaba muy acostumbrado, y también en distonías, temblor esencial, mucho dolor, bombas de infusión intratecal, estimuladores medulares. Entonces, a mí lo que me pasó es lo siguiente: yo estaba muy acostumbrado a contemplar la neuromodulación como una modalidad que implicaba una interfaz directa entre un hardware, entre entre la materia orgánica y materia inorgánica, que son los electrodos, implantadas en el tejido neural, emitiendo una corriente eléctrica en forma continua. Entonces, cuando me vienen a plantear a mí, empieza a sonar estimulación magnética transcraneal, como yo estaba en el ambiente, por ahí la escuché antes que otra gente, y veía evidencia, y la gente que publicaba la mejor evidencia, por ello la conocía y me las cruzaba en los congresos o los invitábamos a Buenos Aires a hablar, y me empezaban a decir de primera mano, así, che, mirá que funciona, mirá que funciona, mirá que funciona, en serio. Yo decía, pero a ver, ¿cómo puedo comparar, implantar algo en el parénquima neural, emitiendo una corriente continua, con venir 20 veces, media horita, desde afuera? Está bien, entonces me compró desde la seguridad y la tolerancia, pero tenía ciertas dudas en relación a la eficacia, y la verdad es que fuimos gratamente sorprendidos, superó nuestras expectativas. Lo habrán visto ayer en algunos casos que vimos de parálisis supranuclear progresiva, de movimientos anormales donde no hay efecto placebo, que el cambio es notable, significativo. Bueno, a nosotros, al grupo, nos sorprendió
notablemente. Es más, nos sorprendió que más allá de las condiciones en las cuales por ahí el cerebro histológicamente puede estar normal y hay una alteración funcional, como son las depresiones, el TOC, el TDAH, como en condiciones donde hay una neuroprogresión, neurodegeneración, y las neuronas realmente están alteradas histoarquitectónicamente, están comprometidas, la capacidad de respuesta que pueden tener o la sustentabilidad de la respuesta, si es que la tienen. Yo creía que iba a ser de un día y medio, comparado con el cerebro de un depresivo que no está con un proceso neurodegenerativo. Y sin embargo, no fue como yo pensaba. La sustentabilidad del efecto en muchos casos duró 1 año y medio o aún sigue vigente después de 1 año. En el caso mío me propone comprar el equipo un colega psiquiatra, Agustín Guisone. La verdad que yo estaba muy descreído, entre comillas, del tema de la eficacia del procedimiento. Me puse a estudiar mucho, hice el curso de TMS que dio el año pasado junto a la Asociación Argentina de Psiquiatría. La verdad, con disertantes de primer nivel, ¿no? Gente de Massachusetts, General Hospital, gente de México que tiene también una buena experiencia. Y bueno, una vez que lo comparamos, a ver, es como que la eficacia, como que uno descree la eficacia, pero justamente a nivel físico no estamos dentro del cerebro, estamos por afuera de la calota craneana, y por ahí uno, hasta que no lo ve, me parece que la frase esa, ver para creer, es como ciencia ficción. Exactamente. Pero la verdad, con buenos resultados. Nosotros hace poco ya que estamos realizando esta terapéutica desde marzo, y la verdad, por ejemplo, en la parte de neurología es un poco más medible porque no es tan subjetivo como en la psiquiatría, pero uno a través de escalas también en psiquiatría, como que la patología psiquiátrica también la puede evaluar de forma más objetiva, ¿no? Nosotros con los pacientes con ACV claramente se ven resultados, la recuperación es clara, también en lo que es el área de dolor. Para mí dolor es digamos, el mejor resultado que uno ve ya con una primera sesión. Pero bueno, la idea es justamente llevar esto, el conocimiento, a otros colegas. Ahora con Leandro posiblemente hagamos unas charlas en Salta para que justamente los colegas psiquiatras y neurólogos se puedan empezar a embeber de esta nueva terapéutica, nueva entre comillas, porque en otros países está hace mucho tiempo. Por ejemplo, en España y Brasil los hospitales públicos cuentan con este tipo de terapéutica, cosa que acá no sucede, porque realmente comprar un equipo de esto para un hospital no es tan oneroso como por ahí de forma particular, ¿no? Pero bueno, la idea es empezar a sumar gente, ¿no? También porque Argentina es un país grande y necesitamos más gente formada en esta área. Yo quería abordar una parte de la pregunta que hiciste que olvidé responder, que es el consejo a la gente joven y demás. En general, en los países más desarrollados, en la medicina, digamos, es como que es mandatorio que uno se dedique a 3 tipos de actividades: el asistencialismo, la academia y la investigación. En nuestro medio, los recursos no nos permiten hacer todo así al pie de la letra, y hacemos nuestros máximos esfuerzos, y la gente que lo hace y lo hace bien, digamos, está haciendo un trabajo muy loable porque lo hace tiro a sangre, remándola mucho. Y yo le pondría una cuarta para nosotros, que en nuestra región y en nuestro país en particular, que es tratar de trabajar por algo que nos trascienda a nosotros, que trascienda a cada uno de nosotros en términos de nuestra carrera profesional, y en términos del beneficio que podemos darle a cada uno de los pacientes que tratamos individualmente, y que contribuya a mejorar en términos de salud pública la accesibilidad en nuestro país a esta modalidad inocua, segura, bien tolerada y eficaz, que podría beneficiar a un montón de personas que aún no tienen acceso
por cuestiones que ya mencionamos, que no tienen nada que ver con criterios médicos y podrían beneficiarse, aliviarse, mejorar su funcionalidad, su calidad de vida y también la de sus seres allegados, la de sus familiares. No sé si tienen otra pregunta, chicos. La verdad yo me doy por satisfecha, es un honor estar ante médicos que estén tan formados académicamente y en la práctica del asistencialismo y quieran expandir su conocimiento hacia otros colegas y además el beneficio hacia la población. Es muy, muy importante. Yo creo que hay dos palabras que nos estamos olvidando para cerrar, lo que es calidad y bienestar, ¿no? Calidad de vida y bienestar. Mucha gente tiene patologías que son muy crónicas, sobre todo en el área de psiquiatría, usted lo sabe mejor que yo, que vienen padeciendo esa patología, ¿no? A ver, esto no es milagroso tampoco. Yo creo que siempre acompañado con una buena psicología cognitiva conductual, con psicofármacos, lo hablábamos con el doctor ayer, me parece que esto potencia el efecto de los psicofármacos y viceversa. Entonces me parece que son terapias que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que ya son refractarios. Y el colega, siempre digo yo trabajo al lado de los colegas que me hacen la derivación. En continua comunicación eso es muy importante, porque somos una terapia complementaria y el colega, para que nos siga derivando, está el boca en boca, también es muy hablado. Creo que hay algo que vos estarás de acuerdo, que es importantísimo recalcar, y entre tantas cosas importantes que dijimos, se nos pasó, que es la importancia de la correcta selección de los pacientes. Es fundamental estar entrenado como profesional para la selección de los pacientes, no solamente para conocer los criterios de exclusión y las contraindicaciones, sino cuáles son aquellas variables a tener en cuenta para vislumbrar que es candidato a beneficiarse. Ahí está la sapiencia médica, digamos. El procedimiento en sí no es tan complejo. El tema es la selección del paciente y la programación del protocolo para cada condición en particular y paciente individual. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer siempre escucharlos. Y bueno, finalizamos. Un honor, gracias a los tres.